Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión. Tu mirada desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las almas, bramando latidos y dando ritmo. Oscura pasión y locura, fulminante preciosura, te deslumbras, alójame con tu dulzura. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Bueno, como hoy estamos con frío, nos notan así, a mí me notan más abrigadito, acá ya Sarita ya está más en su ambiente. Y el día de hoy nos acompaña la activista Sara Mantilla, una activista por la paz. Sara, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, mi querido Ronald. Gracias por la invitación. Encantada. Mira, yo hoy preparé un TikTok antes de ingresar y me acordaba que nosotros ya nos vimos, ya nos conocimos el año anterior. Si me equivoco, corrígeme, por favor, pero fue el año anterior. Y estuvimos en un conversatorio súper chévere, lo disfruté muchísimo. Hasta ahora tengo la grabación y cada que puedo lo miro o lo reposteo porque fue encantador. Yo recuerdo que estuve con mi compañero de la oficina, me lo llevé para que me acompañe y él terminó formando parte del conversatorio. Era fascinado, no tienes idea. Hasta ahora le cuenta al mundo entero que formó parte de un podcast. Sí, de hecho recuerdo, y bueno, ahora que lo mencionas, va a volver a salir este podcast, se llamaba Viernes de Hostias, era un conversatorio en, en los bares, y de hecho vamos a retomar este podcast con la Asociación de Colombianos en el Ecuador, que tienen bares y discotecas. ¡Wow! Sí, entonces lo estamos retomando, lamentablemente por muchas cosas del año anterior, y bueno, por las cosas que han pasado también se cerró el programa, pero ya lo vamos a volver a abrir ya. Y bueno, igual esperamos ahí también que participes, porque ese es un podcast de entretenido, bastante divertido, diría yo. Yo me divertí. Te cuento que pensé que no lo iba a lograr porque, claro, empezamos a conversar y habían bromas de por medio, yo ahí, y dije, tiene que salirme el lado humorístico, o sea, sí hago TikToks que dan chiste, así que sí puedo. Ok, y lo logré. Me sentí súper cómoda. Muchas gracias, Ronald, por la invitación y gracias por la invitación a este espacio.
Bueno, y gracias a ti por donarnos un poco de este tiempo. Sabemos que estás como activista de la paz. Hoy vamos a hablar sobre la evolución y el liderazgo. Cuéntanos un poquito de este activismo que estás empezando a realizar o lo vienes gestionando. Cuéntanos de qué se trata y hacia dónde está enfocado. Gracias, Ronald, por abrirme el espacio para poderles contar un poco. Suele sonar hasta raro si hablamos de paz, ¿no? O sea, te cuento cuando empecé con esto hace 9 años, específicamente con la mediación, es una parte de la cultura de paz y es algo lo que les voy a explicar también. Fue chistoso porque cuando me sumergí dentro de esto, que es una materia muy bonita, la cultura de paz es la estructura de la mediación, es lo fundamental. A ver, te puedo decir que es como un paraguas, yo suelo decir eso, es el paraguas de la mediación, de la conciliación, del arbitraje, de la negociación, de los métodos de solución de conflictos. Yo doy clases de eso. Entonces, claro, hace 9 años que empecé con esto, me enamoré del tema y bueno, te cuento, me decían ser de luz. Me pusieron apodo y el apodo era, ya viene el ser de luz. Al principio sí era como intenso, ¿no? O sea, no sabía si era chiste, si era halago, o sea, no, nunca supe qué era. Pero en realidad, te cuento, Ronald, y les cuento a todos y a todas, que empecé a buscar ser ese ser de luz. O sea, sí, empecé a transformar mi vida. Y la mediación me llevó a eso. Tenía yo que ir mejorando cada vez con mis habilidades socioemocionales, mis habilidades en comunicación, mis habilidades en empatía, mis habilidades en relacionamiento, el entenderme a mí misma, la inteligencia emocional. Entonces, claro, para yo poder mediar tenía que potenciar esas habilidades y eso me ayudó muchísimo en la vida. Ojo, algo que siempre suelo decir, los mediadores somos seres humanos, tenemos también nuestros espacios, nuestros momentos, sobre todo en el espacio familiar, donde debemos ser más empáticos, donde debemos ser más nosotros, es donde a veces los desafíos son súper fuertes. Sin embargo, ahí estamos. Entonces, ¿qué te digo, mi querido Ronald? Parte de la mediación. Parte de hace 9 años, conocer la mediación, ser mediadora, actuar como mediadora. Ahora soy docente en mediación, soy muy feliz dando clases, enseñando sobre la mediación, formando mediadores o en métodos alternos de resolución de conflictos. Ahora, ¿por qué viene la paz? Porque como les decía hace un momento, es la estructura, la columna vertebral de los métodos de resolución de conflictos es la cultura de paz. Yo no podría hablar de que existen aquellos métodos si no te hablo de la paz. Entonces, claro, cuando yo empiezo a estudiar la paz, me doy cuenta que tengo que entender el conflicto. Entonces es como, wow, el conflicto y la paz. Sí, es que son el yin yang, mi querido Ronald. Aparte, cuando, perdón que te corte, cuando escuchamos la paz, bastante hippie, ¿no? O sea, el amor y paz y todo ahí viene el mundo del cannabis, de Bob Marley y toda esa relajación. La velita, sí. Ya. Cuando hablamos ¿también va por el mismo tema de los hippies o estamos hablando de otra forma de vida de paz? Me encanta lo que dices, Ronald, porque al principio puede sonar así, porque antes, te puedo decir, no, a ver, en los años 60 cuando mi mamá nacía, porque mi mamá en este momento tiene 65 años, ella nació en el 61, y bueno, me cuenta cómo eran esas épocas, te puedo decir, 70, en los 70, 80, veíamos que la cultura de paz, entre comillas, era paz y amor, ¿verdad? O sea, esta señal y el círculo y bueno, todo lo que con eso conlleva. Entonces, claro, habían estos grupos de jóvenes sobre todo, que estaban dedicados a luchar por la paz. Mira que es interesante, la lucha, paz, son como antagónicos. Y es ahí donde yo te decía que la paz y la guerra siempre van a estar ahí. Cuando yo digo lucha y paz, es de eso lo que ellos hacían. Estos grupos empezaron a unirse. Recuerdo, hay hasta películas, ¿no?
Forrest Gump viene a mi mente, no sé si viene a la tuya, cuando los hippies de la época estaban ahí luchando por, digamos, eran anti, ¿cuál es la palabra? Eran como en contra del sistema en ese tiempo, ¿no? Y era súper interesante porque también habían otros grupos y todos unidos ahí hablaban de la paz. Y claro, de la paz visto desde el enfoque de aquellos. Entonces sí puede venir a la mente lo que tú acabas de decir. Podemos hablar de paz y hasta puede sonar así, mira, en un Sí, café. pero cuando hablamos, sí, pero cuando hablamos de la paz con los hippies es como hablar de una utopía, o sea, queremos algo que parece un sueño que nunca se va a lograr, pero cuando hablamos de la paz desde un lado profesional, parece aún más imposible, porque el tecnicismo, la academia y todo eso vuelve que la paz como que algo que nunca va a pasar. ¡Wow! Entonces, vemos los puntos distintos. Me encanta lo que dices, Ronald, porque es verdad, es verdad. Mira, cuando yo inicio una clase o un conversatorio o un taller, lo que tú quieras, yo empiezo haciendo una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Mi querido Ronald, ¿tú crees que es posible la paz en la tierra? No, porque los ¿Por humanos qué? están inconformes el humano es un ser inconforme con todo. No puede tener alegría si no tiene tristeza, no puede tener felicidad si no tiene, o sea, la disputa, o sea, la gente, el ser humano no está feliz con lo que tiene. Aunque anhele mucho tener la felicidad, no está feliz con lo que tiene. Y aunque Wow. queremos lo que no podemos tener, y eso es para muchas personas. Entonces, y Es verdad. muchos envían lo que nosotros tenemos, y los que no tienen quieren lo que no tienen. O sea, es una cadena. Es una cadena de inconformidades y es una cadena de deseos, como tú lo acabas de decir. Entonces, mira que es interesante esta pregunta porque yo le he hecho esta pregunta a todo el mundo, incluso a, ¿qué te puedo decir? Hasta actores nacionales. Yo tengo una experiencia súper chévere, no voy a decir el nombre, pero cuando le hice la pregunta se puso helado, o sea, parecía un hielo. Me quedo viendo, regresó a ver a todos lados, se escondió detrás del escenario porque yo estaba ahí cuando estaban ellos practicando, entró, regresó después de 5 minutos y me dijo, ahora sí estoy listo, pregúntame de nuevo. Lo que pasa es que no sabía qué responderte. Entonces Vamos, es súper complicado. también depende del punto de vista y del grado. Y aquí veo varios factores. Primero, incide bastante el grado de educación. Segundo, también la inocencia de cada persona, de dónde viene o de qué hogares proviene. Y tercero, la actividad, o sea, el grado de economía que tiene. Porque hay muchas personas, hoy vemos bastantes personas que quieren salvar el mundo, jóvenes que quieren salvar el mundo, pero no tienen trabajo, quieren hacerlo con el dinero de los padres. Hace poco conversaba con una amiga que está poniendo una escuela de un lugar de acopio para todos los residuos, pero jamás ha trabajado y el único negocio que está haciendo es con el dinero de las empresas de los papás. Cuando los papás tienen empresas que contaminan mucho, ella quiere sacar el tema de empezar a reutilizar todo lo que la basura que están botando en Quito. Entonces, Wow. vemos esa incongruencia en la sociedad. O sea, ¿cómo puedo salvar el mundo cuando nunca he trabajado, cuando no tengo necesidades, cuando no sé qué es trabajar, cuando no sé qué es vivir, cuando no sé qué es una necesidad o por lo menos sentir hambre? Entonces, cuando no sé eso, ¿cómo quiero o pretendo ayudar? Wow, me encantó lo que acabas de decir. Me gusta mucho tu visión, mi querido Ronald. Y es verdad, existen incongruencias. Y vamos desde la pregunta que te hice, si es posible o no es posible la paz en la tierra. Tú decías que no, por este montón de situaciones, circunstancias. Y yo te puedo decir diferencias. Entonces, ¿qué sucede? Tú me dices, no es posible. Y yo te digo, sabes, Ronald, sí es posible la paz en la tierra porque yo creo que todos juntos podemos hacerlo. Ahí es donde empieza la cultura de paz a trabajar desde lo que yo hago y desde lo que yo conozco, mi querido Ronald, y es primero aceptar las diferencias. El respeto es un principio, es un valor que el mediador, la mediadora y quienes somos trabajadores, si lo vemos así,
activistas, como yo me suelo llamar, de la cultura de paz, tenemos súper marcado. Yo jamás podría ser neutral e imparcial para facilitar la comunicación de dos personas que tienen problemas si yo no fuese respetuosa con las diferencias y los criterios de las personas. Entonces, mira, partimos de ahí. Las guerras empiezan por intereses y por diferencias. Guerras grandes y guerras, entre comillas, pequeñas. Las diferencias. ¿Cuál? Como la novela de Romeo y Julieta. No te escuché. Como la novela de Romeo y Julieta. Los papás, sí, los Montesco. ¿Cómo? Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Peleando, ¿verdad? Entonces ahí tienes los conflictos. ¿Qué pasó en Romeo y Julieta al final? ¿Cuál fue digamos, el fin? ¿Cuál fue el fin de esa historia súper trágica y de amor? Trágica y de amor. Entonces, mi querido Ronald, la idea es que nosotros podamos dar o poner nuestro granito de arena para la paz. Primero, con el respeto a las diferencias. Mira, qué complicado que es hablar hoy de política. Y yo lo voy a poner acá en la mesa porque estamos divididos. Y lo pongo porque yo tengo la habilidad de decirte que no estoy ni acá ni acá. Porque yo soy neutral e imparcial. Porque yo lo que quiero es el beneficio para nuestro país. Nuestro país necesita ese sentir, ese cambio. Entonces, mira, vamos a partir del respeto a las diferencias. No ese, digamos que no eso que tan acostumbrados estamos a querer ganar siempre, a querer imponer nuestro criterio. Eso primerito. Segundo, la empatía. Ser empáticos. En realidad, el término está incluso hasta como muy rayado y subrayado. Lo hemos escuchado. Sabemos hasta el concepto, pero no sabemos cómo hacerlo. Y cuando me preguntan, yo digo, perfecto, tú puedes ser empático cuando tú respetas. Sí, ojo, una cosa es tolerancia, porque me confunden mucho, ¿no? Me suelen decir, pero yo soy súper tolerante. Ok, pero entonces saltemos de la tolerancia al respeto, porque cuando tú eres tolerante, tú tienes que hacer eso, tú te obligas a hacer eso, pero cuando tú respetas, eso te nace, eso es otra cosa. Entonces, partimos de ahí, respeto y empatía. Ahora, ¿qué sucede con lo que tú me mencionabas hace un rato? Tenemos a una generación que quiere cambiar el mundo con algo que ni siquiera lo tenemos. Es interesante, mi querido Ronald, tenemos una generación diferente. Tenemos una generación que ya habla de paz, que quiere actuar con paz y que desde mi punto de vista yo te diría, ok, si va a utilizar los recursos de sus papás, dejémoslos para que puedan poner su granito de arena y hacer que este mundo sea mejor, porque ellos tienen una visión diferente, Ronald, diferente a sus padres, diferente a las generaciones que están acá hacia atrás, incluida mi generación. Yo esta parte le veo, no sé si tú has escuchado el concepto de que para haber democracia no tiene que haber democracia. O sea, hay que imponer un solo criterio y una sola formación. Pero lamentablemente la democracia viene de eso, de dar el consenso a todos. Y es por eso lo que tenemos hoy. O sea, una asamblea en donde existen de todos los representantes, de todos los criterios, y ahí viene la incongruencia. Entre cuatro personas, a veces entre la misma familia, no se pueden ponerse de acuerdo. Se pueden poner entre más cantidad de personas de acuerdo a dirigir un país o un sector o un sistema educativo de una sola manera, sin que haya una incongruencia o sin que haya personas que digan, no, esto es malo porque me conviene a mí o esto es bueno porque me conviene a mí. Porque al final del día todos son conveniencias. No es algo que beneficie al sector, sino que es lo que le beneficia a la persona que lo propone. Totalmente, Ronald. Y ahí es donde aparecen los intereses de cada persona. Que, ojo, muchas veces no son ni siquiera los intereses de grupos, son los intereses personales. Y ahí yo te puedo decir, es verdad. O sea, qué complicado poder llegar a un acuerdo cuando existen 4, 5, 6, 10 intereses personales, no de grupos, que están en la mesa. Súper difícil. Sin embargo, es posible llegar a acuerdos
intercambiando. Mira, ahí aparece la negociación, que es otro método de solución de conflictos, que es paz. Yo negocio contigo en función de un ganar-ganar, no en función de un ganar-perder. Entonces, claro, estamos acostumbrados a ceder y cuando yo cedo, yo pierdo. Esto es interesante porque yo en clase tengo a mis alumnos que llegan pensando en el término ceder para negociar. Ojo, sí es negociar, pero desde otra negociación, desde una negociación ganar-perder, pero en una negociación de paz, que es de lo que estamos hablando, siempre va a haber un ganar-ganar. Y esa búsqueda de ganar-ganar es poner en la mesa los intereses de todos y buscar el encuentro y el consenso del ganar de todos. Esa es la parte, digamos, más complicada cuando no tenemos voluntad para hacerlo. Siempre tiene que haber voluntad. Yo te pongo un ejemplo, y a mí me encanta poner mi vida ante el mundo. ¿Por qué? Te cuento, ¿sabes? Mejor dicho, ¿sabes por qué quiero hacer esto, mi querido Ronald? Porque quiero ser una persona a la que tú no puedas chantajear jamás. ¿Qué hago yo con eso? Para hacer la persona menos chantajeable de la vida, yo te cuento mi vida. Entonces, claro, ahí yo tengo un conflicto en este momento. Tengo una hija de 22 años que está en Guayaquil, que se fue a estudiar, la mandé, que belleza, conoció a su novio actualmente. Y el novio, te cuento, no me gustaba, soy mamá, no me gustaba. Entonces, claro, venía a mí, ratito, cultura de paz, mediadora. ¿Qué tienes que hacer? Respetar la decisión de tu hija. Qué difícil, Ronald, te cuento qué difícil, porque yo tengo ahí mis paradigmas, mis estereotipos personales de mamá. Claro, es que el chico no me gusta, es que tiene un tatuaje, es que no sé en qué trabaja. Imagínate, ya parecí como mamá típica, como mi mamá. Ya era yo mi mamá. Y claro, mi vocecita, mi voz interior de mediadora decía, tú tienes que ser y parecer. Mi querido Ronald, créeme, hasta hoy, ya llevamos un año, no logramos resolver ese conflicto todavía. Entonces, ahí están los intereses. Ella tiene un interés, mi hija tiene un interés, yo tengo un interés. Cada una jala a sus intereses. Y ahí no llegamos a nada. ¿Qué necesitamos? Un mediador. Necesitamos un mediador, Ronald, que nos apoye a llegar a acuerdos pacíficos en función de los intereses. Mira si eso pasa en familia. Qué terrible en una asamblea, qué terrible en una asamblea vecinal, comunal, peor políticamente hablando, si no hay la voluntad y si no hay las habilidades y si no hay el respeto y la empatía. Pero se podría decir que también en esto influye bastante la educación. O sea, a nosotros nos criaron, y te puedo decir, o sea, en lo personal, nos criaron personas de que primero yo, segundo yo, tercero yo, y al final del día, o sea, es primero yo. Sí, Ronald, tienes toda la razón. En este momento me llevaste me llevaste a una incongruencia también. ¿Qué es lo que suele suceder? Te cuento, no sé si te conté, no, eso no te he contado. Entre mis múltiples actividades, yo soy auxiliar de enfermería. Seguí este oficio en pandemia. Bueno, antes de pandemia. Me ayudó muchísimo porque cuando nos enfermamos yo atendía a todos, incluida yo. Entonces, claro, digamos cuando aprendí primeros auxilios, y esto lo hice en la Cruz Roja y después también en la universidad donde seguí el curso, me dijeron lo que tú dices. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Es un principio de la Cruz Roja, es un principio de una persona que atiende a otra persona. Entonces tú dices, pero yo, ¿cómo puedo decir eso si estoy frente a alguien que se está muriendo? Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y entendí. ¿Por qué? Porque si tú no estás primero, si tú no ves la seguridad del entorno primero, tú no vas a poder ayudar y en lugar de ayudar vas a perjudicar. Parto de este ejemplo porque sí lo podemos traer acá, mi querido Ronald, y sí, es verdad, nos enseñaron en función de eso. Perdona. Sí, pero antes de que
sí, a esto quería acotarte. O sea, nosotros aprendimos de esto y no solamente está educado en el tema de salud, sino en el tema financiero, económico, vecinal. Por eso es lo que la gente, consigues un trabajo, te preocupas de mantener bien tu casa, de cuidar bien tu casa, no importa si están robando afuera, primero yo. Si yo me compro un carro, no importa si el de abuelado no tiene nada que comer, primero yo. Entonces, estos estereotipos nos llevaron desde pequeños y esto es lo que nos está hoy en día haciendo una sociedad, podría decirse, tan individualista. Porque al final del día no nos preocupamos por la mancomunidad, por la comunidad que nos rodea, sino nos interesa poco nada. Vamos, hay mucha gente que yo vine a vivir en mi barrio hace 20 años. Yo los primeros 10 años no les conocía a nadie y vivía 10 años. Cuando entramos en el activismo político social, ahí empecé a conocer la gente. Y aún así, ya voy 20 años y todavía no conozco ni al 10% de mi cuadra. Entonces, es lo que nos pasa a la mayoría de gente. No conocemos. Entonces, si no conocemos las necesidades, ¿cómo podemos ayudar? Y aún más, ¿cómo nos podemos beneficiar o generar algo comunitario o generar una cultura de paz cuando al final del día al otro tampoco le interesa lo que nosotros estemos haciendo? Ujú. Totalmente de acuerdo contigo, porque a mí también me ha pasado qué difícil es conocer. Yo vivo en un conjunto habitacional y qué difícil es conocer a lo más cercano. Y lo más cercano es con quienes compartimos, con quienes vivimos. ¿Cuántas personas son? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? No tener esa relación con los seres más cercanos. Y los vecinos son seres más cercanos. Nuestra familia son seres totalmente cercanos, pero los vecinos son seres cercanos y no los conocemos. Como tú dices, en el barrio, ni siquiera en la cuadra lo logramos. Ahora, ahí es mi llamado y ahí está mi trabajo, mi querido Ronald, en llevar a la comunidad, a todos aquellos quienes me escuchan o con quienes yo puedo compartir, el que podemos nosotros sí hacer cultura de paz desde nosotros mismos. Mira, yo llegué a entender eso. Al principio, yo te cuento, tenía la idea de cambiar el mundo hoy. Entonces yo no sé, creo que eso de ser el ser de luz me hizo pensar que podía cambiar el mundo sola. No puedo. Definitivamente es imposible. Al mundo lo cambiamos todos, al mundo lo mejoramos todos, no lo cambiamos, lo mejoramos todos partiendo de nosotros mismos, de cómo nosotros llevamos nuestra vida. Ahí mi bandera, la bandera del respeto, la bandera de la empatía, porque con respeto a las diferencias empezamos a cortar o a eliminar esa brecha de querer siempre ganar, de yo primero, yo segundo, yo y tercero, yo. Porque es eso, cuando soy yo primero, soy yo segundo y soy yo tercero, es porque no tengo la capacidad de entender que yo puedo ver por los demás. ¿Y cómo lo hago? Es que el respeto es lo que te limita a ver eso. Cuando tú respetas a los demás, mira, yo tengo algo súper interesante, que en mi familia existen varias religiones, tíos católicos, tíos evangélicos, tíos testigos de Jehová y tíos que no creen en nadie. Ok, yo los respeto a todos, los respeto y los quiero, los escucho, los valoro. Bien, es algo interesante y te cuento, ellos no entienden que yo les respeto. No sé si te ha pasado. Pero para ellos es terrible porque me dicen, no, pero es que yo tengo la verdad. Entonces regreso a ver al otro y me dice, no, es que esta es mi verdad. Yo digo, pero les quiero a todos. O sea, yo entiendo que todos tienen su verdad y yo les quiero a todos. Eso ellos no lo entienden. Mira cómo no podemos llegar a ese punto que rompe, digamos, esta falta de... Tú dijiste hace un momento una palabra, nos hemos vuelto individualistas, que rompen ese individualismo. Cuando yo respete de verdad a los demás, de verdad, y sea empático de verdad con los demás, voy a empezar a construir espacios de paz. Es eso en lo que yo me encuentro, mira, es súper sencillito, pero a la vez qué difícil poder transformar esta habilidad socioemocional que es la empatía y este valor y principio que es el respeto en mi comunidad. Cuando hablamos de respeto,
viene a mí, perdón, que sea tan, podría decir, tan contradictorio, pero ahí viene el otro tema. Vemos jóvenes recién graduados de los colegios que quieren imponer su criterio. Pueden tener el respeto, pueden haberse formado con el respeto, pero al final del día quieren imponer su criterio por los estudios que han realizado, porque ya se han graduado. Y aún más vienen los profesionales universitarios a imponer sus criterios, no a negociar, sino a imponer sus criterios en distintas actividades porque son recién graduados y pretenden ganar a la experiencia. Entonces, te menciono esto porque hace algunos años atrás hacíamos un tema de buenas producciones alimenticias en el Ecuador, junto con el MAGAF, y venían ingenieros recién graduados que no se bajaban ni del carro, y desde el carro les dictaban y les gritaban a los campesinos qué es lo que tienen que hacer. Y el campesino no quería aceptar porque decía, yo vengo cultivando la tierra tantos años, un Juan Mocoso no me va a venir a indicar. Y habían cosas que tenían la razón, pero la forma de decirlo es lo que no convencía a las personas. Entonces, cuando hablamos del respeto, se contradice mucho con los profesionales o los pseudo profesionales así llamados, porque quieren imponer sus criterios. Y ahí es hasta donde llegó el respeto. Ellos pretenden imponer un criterio en donde no les interesa escuchar ni la experiencia, ni la reacción, o por lo menos respetar la condición de cada persona. Con eso, respetar la condición, no, sino imponer lo que ellos son. Y esto pasa mucho en el sector público, que imponen las condiciones, no les interesa escuchar. Entonces, ¿cómo cambiamos esta cultura de paz? Por eso decía, esto tiene que venir desde la educación, pero venir desde la educación desde abajo, desde el inicial, podría decirse. Totalmente. Ronald, mira, estamos súper conectados. Tú acabas de darme ya la pauta para lo siguiente. Cuando yo hablo de respeto, es súper amplio, como tú lo acabas de decir. Entonces tenemos los ejemplos como lo que nos comentan con los profesionales y, bueno, recién graduados y salen como que en ese momento tienen la verdad en su boca, la verdad en todo, pues que estudiaron, entonces salen diciendo yo sé todo. Sí, he visto. Y ahí hay algo importante, es que no tenemos habilidades de comunicación, mi querido Ronald. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros desarrollamos las habilidades de comunicación como una escucha activa, escucha, tú dijiste escucha, en efecto, la escucha activa, la comunicación asertiva, y me voy a ir más allá, mi querido Ronald, la comunicación no violenta, que me fascinó. Cuando un profesor en España, yo estoy estudiando métodos de resolución de conflictos, específicamente cómo resolver el conflicto, me compartió el libro de comunicación no violenta y yo lo leí todito, me encantó, me fascinó. ¿Y a qué me voy con esto? Es que estamos acostumbrados a tener comunicación violenta. No tenemos las habilidades de comunicación para no tener esta comunicación violenta. Entonces, claro, venimos de generación en generación atrayendo a esta comunicación violenta, normalizada y naturalizada. Y es por eso que tú encuentras estos profesionales que al salir de la universidad se creen un poquito, te puedo decir, se creen más que los demás, voy a utilizar este término, por sus conocimientos y no tienen respeto para nada a los demás. Es que no tienen ni respeto, ni empatía, ni habilidades de comunicación. Peor negociación en función de la paz, que es lo que te decía, el ganar, ganar. No tienen las habilidades socioemocionales para poder vivir en paz. Ojo, esto no solo ellos. Carecemos de todo esto, todos, absolutamente todos y todas. Tenemos una deficiencia, una necesidad, porque te cuento que cuando yo he tenido la oportunidad de compartir este tema con docentes, con profesores de niños, niñas, adolescentes, incluso con profesores de niños muy chiquitos, quienes cuidan a los niños de 1 o 3 años, cuando yo hablo de estas cosas, es como, wow, es como algo nuevo para mí. A ver, ratito, ¿por qué? ¿Por qué? Claro, es que hay la necesidad de poder manejar estas habilidades. No las tenemos, mi querido amigo, las carecemos en el país y en el mundo, pero sobre todo en nuestra comunidad.
Por eso tú te encuentras con las personas que no pueden respetar porque no tienen las habilidades, porque no tienen desarrolladas esta habilidad y estos principios. Sí, efectivamente. Bueno, ¿cuál es el proceso que se nos va acabando el tiempo? ¿Cuál sería el proceso que debemos iniciar? ¿O cómo deberíamos iniciar? Porque debería haber un protocolo, como en todas las cosas. Debería haber un proceso, un reglamento, algo que garantice que no se deba romper, a pesar que el ser humano también está hecho para eso, para romper reglas. Total. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer o cómo se debería formar? Porque cae lo mismo, volvemos al tema, pues una utopía, pensar en algo que se puede lograr, pero al final del día se ve como un sueño imposible. O sea, lograr que la gente se ponga de acuerdo, lograr que el vecino deje de pensar en él y empiece a pensar en el entorno social de por lo menos del barrio. Entonces, cambiamos la forma de ver la vida y cambiamos nuestra perspectiva social y también educamos nuevos profesionales y mejores seres humanos. Pero siempre y cuando tengamos esa formación. Tomemos en cuenta que a nosotros nos educaron la edad de ayer, la generación de ayer. Personas que sin estudios generaron recursos económicos y fueron grandes empresarios. Formaron familias fuertes económicamente y fuertes moralmente, que lograron sostenerse en el tiempo. Pero después de eso vino la década de se me fueron nosotros, que de ahí nos formaron a los padres de hoy, que lamentablemente los padres de hoy formamos a la década de cristal, a los Sí. niños que yo tengo varias amigas que muchos de ellos trabajan en empleos de casa, de amas de casa y todo eso, y se sacan el dinero de donde no tienen para que el hijo vaya al cine, para que el hijo tenga el último teléfono, para que el hijo se vista mejor. Y vemos que la madre no tiene ni para ella misma, pero al hijo no le quiere que le falte nada. Entonces, estamos formando ese tipo de hoy, actualmente estamos formando eso. Entonces, los padres que a nosotros nos criaron con mano dura. Nosotros criamos a hijos que no les peguemos porque así me trataron mal. No quiero que a mi hijo le traten mal. Y los hijos nuestros van a criar hijos que lastimosamente no sabemos a dónde van a llegar. Entonces, ¿cómo cambiamos este proceso para formar mejores seres humanos? Y estos seres humanos también hagan cosas que mantengan al planeta, porque no solamente es pensar en subsistir la línea de genealógica de sangre, sino subsistir en el tiempo, porque al final del día el planeta también va a morir. Sí, mi querido Ronald, mira que son problemas sociales, conflictos sociales súper grandes que los tenemos en el Ecuador y los tenemos en el mundo y el cómo hacerlo. Quisiera partir de algo que tú ya mencionaste y es que este trabajo se lo debería hacer desde muy chiquito con los niños. Es algo que para mí desde mi profesión como educadora y como educadora base, porque esa es mi primera profesión, que hablamos de títulos profesionales, es el sueño de mi vida, la mediación educativa, la cultura de paz dentro del ámbito escolar. Bueno, son temas que todavía para nuestro país es complejo hablar, o sea, todavía no lo logramos, mejor dicho. Sin embargo, esa es la raíz. Tú lo dijiste, mi querido Ronald, desde los niños debemos empezar, pero cuando tú empiezas a trabajar con estos temas en las escuelas y con los niños, te das cuenta de algo que es tenaz. ¿Tú debes empezar a trabajar con los niños? No, debes empezar a trabajar con los padres, porque son ellos los más conflictivos. Los niños son una belleza y los papás no. Los conflictos con los papás son terribles. Entonces, tú te das cuenta. Dime. Ahora que dices esto, te quería comentar algo que nos pasó también en el Comité de Padres de Familia. Cuando, bueno, yo proponía que los niños tienen que hacerse cargo de la limpieza de las aulas y del colegio. Y una madre saltó, me dijo, eso no lo hace ni en la casa, no voy a permitir que eso lo haga aquí. Entonces, ese tipo de educación tenemos. Claro, vista desde la perspectiva de la madre que cuida que su hijo no limpie, yo veo desde mi perspectiva que cuido de que mi hijo tenga responsabilidades. Mira que ahí hay dos cosas, ahí hay dos posiciones. Entonces, yo cuando te hablo del respeto, entro
a respetar la manera de pensar de la mamá que no quiere y también respeto la manera de pensar de la mamá que sí quiere. Y trato de buscar en esa utopía del sí y el no, del no y el sí, qué podemos nosotros hacer para que ellos, los niños, tengan responsabilidades, sean mejores ciudadanos y sean más empáticos, seres humanos. Mira que trabajar con los papás en función de esa diversidad de pensamiento es un reto. Ya ahí yo tengo un conflicto con lo que tú me acabas de decir. Yo me siento como mamá uno, papá o papá uno, papá dos, y créeme que puedo encontrar un consenso utilizando una buena comunicación. Sí, lamentablemente. Interesante tu Bueno, caso. sería bueno saber cuál es ese consenso, porque lo vamos a dejar para un próximo capítulo, un próximo programa, saber cuál es esa solución, porque esa creo que es la parte más difícil, llegar a un acuerdo. Cada uno quiere imponer Exacto. su criterio, quiere imponer qué es el que sabe, qué es el que tiene. Y no sé si a ti te ha pasado, en algunos casos, personas que llegan a tener un gradito más de poder también pierden el piso y empiezan a creerse más que los demás. Entonces, o sea, tenemos una cultura de educación, de formación en la que prácticamente queremos ser los mejores en lo que nosotros creemos y en lo que nosotros nos sentimos más que los demás, pero no queremos respetar o simplemente tener la humildad. Tenemos una broma con eso de ser humilde con algunos amigos porque para muchos el ser humilde es el ser pobre. Ajá. Entonces, es una joda que tenemos, pero tener esa humildad de poder aceptar críticas y no salir discutiendo o querer imponer, simplemente agachar la cabeza y ya, que debería ser parte de las cosas. Y me recuerdas porque yo suelo decir mi momento humilde, ¿no? También, este es mi momento humilde. No sé si por ahí va la parte graciosa, que yo también suelo hacerlo. Y quiero, no No, sé, ¿no? Por el tiempo. Ah, no, no va por ahí. Es otro no, chiste. este tema es porque hay mucha gente que dice que yo vengo de una familia humilde, que venimos, que no teníamos para comer, que no teníamos para eso, para muchos lo catalogan de que yo vengo de una familia humilde. O sea, el no tener que comer es para muchos políticos de hoy en día, ha sido familia humilde. Entonces, por Totalmente. ahí es la cosa que nosotros tenemos, que no es así, o sea, no es por ser pobre ser humilde. Para nada, para nada. Y mira, bueno, yo creo que les podemos dejar con ganas a nuestra audiencia, con ganas de saber más y podemos decir, y en resumen, voy a parafrasear lo que acabas de mencionar, nosotros vivimos en una sociedad donde definitivamente nos encanta la pelea. ¿Por qué? Porque nos gusta ganar, porque así nos enseñaron. Lo que tú dijiste hace un momento, esa es la forma en la que nos criaron. Y es verdad, ojo, no estaba mal, porque a nuestros padres también los criaron de una forma. Ellos nos criaron a nosotros como ellos aprendieron. Ahora, claro, estamos en una nueva era. Yo creo que ya todos lo sentimos con nuestros adolescentes, con nuestros niños, donde están creciendo en otros espacios. Y adicional, el mundo requiere de paz. El mundo requiere de un cambio de estructura mental en el que dejemos de pensar que solo debemos ganar y en el que dejemos de pensar que solo a través de la pelea podemos lograr lo que queremos. Resulta que existen otras formas para lograr acuerdos, para lograr lo que queremos, pero para que esto sea en paz, para que sea pacífico. Existe la manera, existe la forma y el mundo lo requiere, el mundo lo necesita. Es esa, digamos, mi cruzada, si lo podemos decir así, cómo podemos de alguna manera hacer un manifiesto, tú decías, en este momento, y yo creo que nunca, mi querido Rolando, porque tú lo dijiste también, es una dicotomía, es que la paz y la guerra siempre van a estar. El conflicto es inherente al ser humano, el conflicto es parte de la vida, al conflicto jamás lo vamos a dejar de mirar. La semana pasada estuve en una reunión muy interesante con personas muy interesantes
Y a mí me dijeron, tú hablas de la paz, entonces quiere decir que debes estar lista para la guerra. Y les respondí que sí, que yo estoy lista para la guerra, porque yo sé que la paz y la guerra siempre están juntas. Y a ese punto es al que yo quisiera llegar, mi querido Ronald, para dejarles con ganas de más, que sí se puede, que existen maneras, que podemos aprender a comunicarnos mejor, que podemos aprender a desarrollar estas habilidades socioemocionales de inteligencia emocional, de comunicación, como les decía, y podemos llevar acuerdos o llegar a acuerdos pacíficos, incluso con los más chiquitos. Sí se puede. De que se puede, se puede. Lo que necesitamos es voluntad, porque sin voluntad, ahí sí, no podemos. Exactamente. Y bueno, nos vamos despidiendo. El día de hoy nos acompañó la activista por la paz, Sara Mantilla, y el tema de hoy, evolución y liderazgo. Coméntenos ustedes, díganos qué les pareció este programa, les gustaría seguir tratando más temas. Y para despedirnos, Sara, palabras de despedida. ¿Qué les dirías a esta sociedad que nos ve y nos escucha en las redes sociales? Bueno, mi querido Ronald, yo quisiera partir del nombre del tema, evolución y liderazgo. En este momento yo tengo 43 años ya en mi vida recorridos. Para ser líder es necesario compartir, es necesario ser una persona con habilidades socioemocionales que permitan que éstas se desarrollen y después compartir. Llegamos a una etapa en la vida en la que en la pirámide, en la cúspide, no es el dinero. En la pirámide, en la cúspide, es haber cultivado tanta experiencia y tanto conocimiento que estamos listos para poder entregarlo a los demás y no solamente a cambio de dinero. También lo puedes hacer de manera altruista. Es algo que también lo digo. Mira que, mi querido Ronald, si todos los profesionales se diesen 1 hora de su tiempo para poder compartir con los demás de manera gratuita, altruista, sus conocimientos, otra sería la vida. Ahí caemos nuevamente en lo que tú decías. Solo yo, nadie más que yo y punto. Necesitamos ir rompiendo esas estructuras mentales, esos esquemas que no nos permiten desarrollarnos y desarrollar a los demás. Entonces, en conclusión, mi querido Ronald, el liderazgo es eso. El desarrollo humano requiere de un liderazgo altruista, un liderazgo de compartir. Y bueno, para toda la comunidad y quienes nos escuchan y nos verán posterior, yo les invito para poder partir de estos puntos que hemos visto ahora. El respeto a las diferencias, este principio fundamental de la paz, la empatía, pero ojo, la verdadera empatía no solamente es decir, yo me pongo en los zapatos del otro, no, es cómo lo hago, cómo lo siento. Y por sobre todo, entender que si venimos de una estructura de mucha pelea, de mucho ganar, de mucho solo yo quiero ganar, y entender y saber que podemos nosotros también trabajar en un ganar-ganar. Si tú ganas, Ronald, y yo gano, créeme que somos felices. Exactamente. Bueno, soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Nos vemos el día de mañana. Una excelente noche. Gracias, Ronald. Salva y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón.
flotamos, entrelazando las almas, bramando latidos y dando ritmo. Oscura pasión y oscura fulminante preciosura, te deslumbras, alójame con tu dulzura.